Son grandes, pequeñas, manejables de manera vertical o horizontal dependiendo del uso de cada quien, claro está. Cuadradas, rectangulares, rojas, verdes, elegantes, casuales, blancas con rayas cuadriculadas y un largo etcétera. Hablemos hoy de la bitácora. Su terminología proviene del francés bitacle, y ya sé lo que pueden estar pensando y déjenme decirles que no solo es aquel cuaderno en el cual un individuo puede tomar una serie de registros. Usado por los antiguos marinos en sus expediciones, la bitácora contaba con dos características fundamentales. La primera la definiré como su característica morfológica. Era una especie de cajón un poco más alto de lo normal y de forma cilíndrica. Esta especie de cajón llevaba inscrito en el centro una brújula y a sus lados una serie de imanes que permiten su funcionalidad. Además, contaba con un compartimento que al abrirlo uno de los marinos encontraría una serie de herramientas, incluyendo claro está un cuadernillo, que permitía el registro de diferentes datos marítimos y sucesos ocurridos durante el viaje. Para que esta bitácora pudiese ser usada de forma exitosa, me remitiré a definir la segunda característica y es la significativa conceptual. La bitácora alentaba a los marinos a reunirse alrededor de ella para generar espacios colectivos donde se dudaba, se debatía y se tomaban decisiones a lo largo del viaje. Luego se registraba todo dato dado por cada uno de ellos con el fin de que no fuese olvidado. ¿Esto no les suena familiar? Usada por cada quien de mil y un formas en la actualidad, con una función determinada por el usuario, la bitácora es considerada una herramienta útil para la preservación de experiencias y la generación de conocimiento. En un campo como el creativo, donde se encuentra catalogado el diseño gráfico, la bitácora no está para nada alejada de la definición y características de su predecesora espiritual. Ser un lugar de preservación, de creación, de exploración, de sustentación, de unión y de recuerdo de las capacidades y habilidades que desarrollamos en el día a día como profesionales. Pero no todo es arcoíris o unicornios en la vida, ¿verdad? Vamos a inspeccionar qué pasa a la hora de usar la bitácora dentro del programa de diseño gráfico de la Universidad Piloto de Colombia. A través de la implementación de encuestas y entrevistas y posteriormente un análisis y categorización de la información basado en el concepto detrás del mapa de empatía, el cual nos permite comprender el punto de vista del usuario a través de categorías como el qué siente, qué piensa, qué hace, entre otras, obtendremos dos percepciones sobre el manejo de la bitácora en el aula, otorgada por nuestros dos actores fundamentales en el proyecto, el estudiante y el docente. Desde el punto de vista estudiantil, la bitácora a veces se vuelve una piedrita en el camino, debido a que esta es vista como un requisito impositivo por el docente, sobre todo a la hora de manipular el contenido que debe ir dentro de ella, lo cual genera inconformismo en el estudiante y que éste no se vea impulsado ni se permita explotar y explorar diversas alternativas durante el proceso de diseño. También termina convirtiéndose en una herramienta que sobresalta el ámbito evaluativo en las clases, por lo que el docente, para no fallar en ello, decide seguir al pie de la letra las indicaciones que le da el docente sin refutar, al punto de ser llevado de la manita. Visualice el error en el proceso como algo inconcebible y que constantemente dude sobre su proceso y compare su trabajo con el de sus otros compañeros. Por último, al no ver el rol de la bitácora como un espacio de retroalimentación, el estudiante empieza a generar una mirada individualista sobre su proceso de diseño y no valora del todo las diferentes miradas otorgadas por otros, habiendo así un sentido de colectividad nulo. Desde el punto de vista del docente, el estudiante no termina de generar acciones que lo lleven a formar procesos de cierre y conclusiones, por lo que éste visualiza pequeñas incongruencias y o flaquezas en los entregables del estudiante. No estima tiempos de trabajo responsables dentro de la bitácora para la reflexión, por lo que empieza a ver a la bitácora como un entregable más, donde no se permite explorar su potencial y no le brinda la atención necesaria al proceso y a la evolución de este como profesional. Vislumbra el deseo al éxito espontáneo al punto de generar propuestas de diseño nacientes de un vacío. Por último, el docente no se permite brindar del todo a sus estudiantes consejos, ya que según él, este puede verlos como imposiciones a lo que propone e incentiva al estudiante a que construya su propio camino. ¿Esto es malo? La verdad es que sí. De acuerdo a múltiples estudios de caso en torno a la bitácora, como los elaborados por la Universidad Laica en Ecuador, la Asociación Universitaria al Profesorado en España y entre otros, la bitácora debe ser un instrumento mediador que al momento de implementarla debe equilibrar instancias de trabajo individual y colectivo,
con el fin de que a través de la socialización, la interacción, la cooperación, la motivación, la reflexión y el trabajo en equipo, el estudiante pueda fortalecer sus habilidades, especialmente las metacognitivas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, ¿recuerdan la característica significativa conceptual que les comenté que hay detrás de la bitácora marítima? Pues aquellas raíces que le dan vida a este concepto no son aprovechadas debidamente dentro del aula. Dentro del proceso formativo del diseñador unipiloto, el estudiante reconoce parcialmente la capacidad de la bitácora de generar espacios de encuentro que le permitan desde la colectividad establecer momentos de diálogo, retroalimentación y reflexión entre sus compañeros y el docente. Según Donald Schoen, en su libro de la formación de profesionales reflexivos, este problema radica en el temor que consume al estudiante al momento de exponer sus procesos frente a alguien más, en este caso el docente, y a las altas expectativas que tiene éste frente al desarrollo del perfil profesional del estudiante. Esto lleva a cuestionarme cómo reorientar a la bitácora como una herramienta que propicia el diálogo reflexivo y vislumbra la retroalimentación colectiva entre estudiantes y docentes del programa de diseño gráfico de la Universidad Piloto de Colombia. Para ello, busco diseñar una bitácora la cual propicie el diálogo reflexivo y vislumbre la retroalimentación colectiva entre estudiantes y docentes del programa. Para lograr esto, nacen los objetivos específicos y la propuesta metodológica. Este último se da por fases, las cuales desde la iteración dan cuenta de las acciones y herramientas que me permitirán cumplir el objetivo general del proyecto. Ambos están interconectados gracias a las tres categorías que dan al proyecto. Estas se dan desde el diálogo reflexivo, la estructuración de la información obtenida durante este y la valoración colectiva entre ambos actores frente a lo dialogado. El objetivo desde la primera categoría se da desde el distinguir, siendo esta también la primera fase de la propuesta metodológica, donde las acciones a implementar son entender cuál es el rol de la reflexión en diseño, cómo nace el diálogo entre estudiantes y docentes dentro del aula, el proceder del docente y estudiante a la hora de retroalimentar, la percepción de ambas partes frente al manejo de la bitácora en el aula y por último la consulta de documentación teórica que permita reforzar y sustentar la información obtenida. Para ello se van a aplicar herramientas como encuestas, entrevistas, el mapa de empatía, un análisis desde el concepto del mapa del viaje del consumidor que filtra la información obtenida anteriormente para determinar experiencias positivas y negativas y la búsqueda de documentación remota a través de diferentes repositorios. El objetivo de la segunda categoría se da desde el examinar, donde las acciones a implementar son conocer el funcionamiento de diversas herramientas de investigación usadas en el diseño de la información para luego filtrar y destacar aquellos elementos y o características que puedan adecuarse a lo que se busca desde el objetivo. Para ello se aplicarán herramientas como la entrevista a un experto en Visual Data, una matriz 2x2 con la cual se comparan los atributos de las herramientas y de igual forma la búsqueda de documentación remota a través de diferentes repositorios. Por último, el objetivo de la tercera categoría se da desde el proponer, donde se empieza a trabajar en la propuesta de diseño, por lo cual las acciones a implementar son la bocetación y prototipado de la propuesta, justificando cada una de las decisiones de diseño y una exposición introductoria a los actores sobre cómo funcionará esta bitácora. Para ello se aplicarán herramientas como la búsqueda de documentación, testeo y producción de la propuesta final.